Muchas gracias a los miembros de la organización por la invitación. Por supuesto, agradecer también a los compañeros que me han solucionado algún problema técnico con el archivo que traía, ¿no? Para nosotros es una oportunidad estar aquí con dos presentaciones en torno a medios comunitarios que de alguna manera voy a intentar definir para aquellos que no estén tan familiarizados con la problemática. Vamos a intentar contextualizar históricamente, o a la medida de lo posible, cómo ha sido la investigación y la práctica en medios comunitarios desde el momento de la transición democrática, y por último proponer cuál es la fisonomía, cuáles son los principales rasgos que definen a estos medios de acuerdo a una encuesta preliminar que nos está sirviendo de base para un mapeo o una cartografía que tenemos intención de realizar a raíz de la concesión de un proyecto de investigación en tiempo muy reciente. Por último, también comentar algunas redes, iniciativas tanto formales o informales que tienen que ver con la investigación y con el fortalecimiento del sector. En cuanto al... yo creo que esto el profesor Morales esta mañana lo dejaba también claro, es decir, nosotros planteamos un modelo de tercer sector de la comunicación que no tiene que ver con la iniciativa pública o privada, sino que tiene como rasgo fundamental el acceso y la participación de la ciudadanía a sus propios medios. De acuerdo a esto, en realidad estamos hablando de medios privados que no obtienen beneficios y para los que cualquier beneficio se destina íntegramente a la mejora del proyecto, a la retribución de salarios a los trabajadores, a la compra de tecnologías, etcétera. Medios por lo general gestionados por ONG, asociaciones culturales, juveniles, vecinales, movimientos sociales y por supuesto con objetivos de democratización, de justicia social, de visibilidad de determinadas minorías o grupos vulnerables. Y algo que conviene remarcar, por lo menos esto también lo recogen las principales definiciones que emanan de organismos como AMARC o el Community Media Forum Europe, los medios comunitarios son medios no partidistas, es decir, explícitamente políticos en algunos casos, pero en ningún caso pueden apoyar directamente los intereses de un partido político, un sindicato o una organización religiosa. En el contexto histórico no me puedo detener, esto es un mapa que estamos trabajando. Simplemente comentar que, por supuesto, nace en el contexto de la transición. Observamos cierto debilitamiento en los años 90, muy en relación, por supuesto, con la desarticulación de ciertos movimientos sociales en lo que hemos denominado ahí la cultura de la transición, la reconversión de algunas de estas emisoras comunitarias en privadas o en locales municipales, creo que en los últimos años, sobre todo desde finales de los 90 en adelante, encontramos una emergencia en proyectos comunitarios, ciudadanos, que tiene que ver, como imaginaréis, con tecnologías de bajo coste que permiten la participación en red, cierta reactivación de los movimientos sociales a partir de las réplicas del movimiento antiglobalización de España o de lo que pueden ser los movimientos sociales de 2011 en adelante, mareas, etcétera. Y por supuesto, creo que tiene que ver con la organización del sector, por primera vez con una asociación con estatuto jurídico que ha servido para hacer lobby, para presionar y para políticas que favorecen al sector. Por supuesto, creo que eso también tiene que ver con una crisis de legitimidad financiera de los medios tradicionales, en el marco de una crisis orgánica del sistema, por supuesto, y me remito a Daniel Prieto cuando comenta que en épocas de crisis, por supuesto, eso es una oportunidad para la emergencia de este tipo de proyectos. Por supuesto, esto hay que marcarlo en un contexto internacional. Otra de las cuestiones que nos interesa es evaluar las diferentes tradiciones que en cuestión de medios comunitarios alternativos emergen tanto en el ámbito latinoamericano, precursor en esta temática, como en el ámbito anglosajón, en especial desde la perspectiva de que encontramos que existe una cierta investigación en el ámbito de la comunicación comunitaria
dominada actualmente por investigadores del ámbito anglosajón que desconocen y de alguna manera olvidan toda la larga tradición de aportes latinoamericanos al respecto. Ya en el ámbito académico, por supuesto, me remito a Alfonso Gumucio cuando señalaba que ha habido un descuido de estas problemáticas en el ámbito de la universidad, en especial porque no son rentables, y en especial en el marco de una academia que es muy poco abierta a introducir cambios, nuevas disciplinas que tengan que ver con la formación de no solo de periodistas sino de comunicadores para el cambio social, que desde nuestro punto de vista compete otras habilidades y otras competencias para las que no están formados algunos de los profesionales del periodismo que emergen de nuestras facultades. En el ámbito académico, por supuesto, yo creo que el ámbito académico tiene que ver prácticamente correlato de lo que hemos visto en la práctica y en la evolución de los medios comunitarios. Creo que hay unos años 80 en los cuales hay estudios académicos como el que citaba el profesor Moragas esta mañana, en este compendio de Vidal Benito, que emerge en unas conferencias en el 78, algunos trabajos de medios comunitarios que atribuyen, por supuesto, un valor fundamental a los medios alternativos en la transmisión de cultura y valores democráticos. Nos da la impresión de que hay cierto debilitamiento en los años, a partir de mediados de los 80, diría que hasta mediados de los 90, en el sector, con notables excepciones, por supuesto, y creo que esto tiene que ver con que creemos que se ha prestado excesiva atención a lo que pueden ser iniciativas locales de carácter público y privado, y bueno, en estos años sí que vemos una cierta desaparición de la investigación y del interés de muchos académicos por estas problemáticas. A partir del final del 90, por supuesto, sí que vemos una eclosión ligada a nuevos debates, por supuesto, como el de la transparencia, el de los comunes culturales, el del ciberactivismo, el mediaactivismo, etcétera, con muchísimos estudios en los últimos años. Me remito a dos trabajos que para mí son fundamentales a la hora de ordenar el campo más amplio de la comunicación para el cambio social, que son el trabajo de Ana Fernández Viso desde el punto de vista igual más académico, y el trabajo del compañero Víctor Mari Sáez, aquí presente, que enlaza la investigación y comunicación para el cambio social con el devenir de las ONG, de ciertos movimientos sociales, etc. Coincido con el compañero cuando comenta que en la actualidad estamos viviendo un momento de eclosión de los estudios en comunicación alternativa, pero que tiene más que ver con una implosión, una ruptura hacia adentro. Es decir, en el momento en que la investigación en medios comunitarios se formaliza, nos encontramos con que hay cierta dispersión en cuanto a las perspectivas, a los objetos de estudio. Es decir, falta clarificar mucho en el campo, sobre todo para seguir avanzando en los próximos años. Un campo invisibilizado de la docencia, como comentaba, y nos da la impresión de que la investigación en medios comunitarios se ha centrado fundamentalmente en la historia de los medios en España, en sus diferentes expresiones autonómicas y regionales, en las políticas y un poco lo que puede ser la teoría de la comunicación para el cambio social. Sin embargo, nos da la impresión de que hay objetos desatendidos. ¿Cuál es el valor diferencial que aportan estos medios comunitarios en relación con los medios públicos o privados? ¿A quiénes van dirigidos? ¿Qué impacto tienen con las comunidades locales en torno a las cuales se articulan? ¿Cuáles son sus modelos de financiación? ¿Vale? Algo importante, nos da la impresión de que hay mucha investigación de carácter normativa sobre cómo deberían de ser estos medios de comunicación, más allá de cómo son realmente. Y por supuesto, en los últimos años detectamos una cierta sobreatención al papel que han jugado las redes sociales, las redes tecnológicas, diría, las tecnologías web 2.0, y cierta desatención al papel que han podido jugar los medios comunitarios de 2015, por ejemplo, de 2011, con a partir del 15M en adelante. Fisonomía, por supuesto, como os digo, tenemos intención de hacer un mapeo a nivel estatal de estas iniciativas, teniendo en cuenta algunos mapeos previos, como el del Community Media Forum Europe, que calcula en torno a 160
experiencias comunitarias en el Estado español, o los trabajos de Javier García García, que esta tarde va a trabajar fundamentalmente cuestiones normativas que tienen que ver con la digitalización, etc. Nuestra intención es abarcar todo el universo. La verdad es que nos parece una tarea ingente, en especial en un contexto, esta mañana comentábamos con los compañeros vascos, que aquí, por ejemplo, en el propio País Vasco, pues no tenemos, el programa se nos puede escapar de las manos, sobre todo me advertían de las posibles revistas y publicaciones que cumplen con un modelo ciertamente comunitario. Entonces, lo que se expone a continuación, para dar a conocer cómo se autoperciben estos medios, cómo se autodefinen estos medios, está basado en una encuesta con 30 respuestas. Por supuesto, es una muestra pequeña del todo, se distribuyó a partir del mailing colectivo de la red de medios comunitarios y de algunas federaciones regionales, y por supuesto deriva de algunos trabajos previos. ¿Cómo se autodefinen los medios comunitarios en este panorama de dispersión conceptual que comentaba el profesor Moragas esta mañana? Estas más de 50 denominaciones que el profesor Benjamin Ferron comentaba que existen desde el principio de la investigación y la práctica en comunicación para el desarrollo. Desde luego encontramos un predominio de esta denominación comunitaria que tiene que ver, por supuesto, con cómo se está trabajando a nivel internacional en instituciones como AMARC o el Community Media Forum Europe, y por supuesto libre y asociativo, que creo que marcan también los debates del sector, al menos en los primeros años, en menor escala, como pueden percibir, ciudadano y alternativo, pero también con cierta importancia, ¿no? Aquí pedíamos que los medios de comunicación identificaran 3 denominaciones con las que se sentían más afines. En cuanto a participantes, nos interesaba y nos llamó muchísimo la atención, siempre los medios comunitarios hemos estado marcados dentro del imaginario que algunos denominan de las 3 P's: pocos, pequeños y pobres. Yo diría, por supuesto, seguimos siendo pobres en la mayor parte de los casos, pero a nosotros nos llamaba muchísimo la atención este 50% de trabajadores, colaboradores, participantes en un medio comunitario, e incluso esta cifra que se acercaba a un 25%, que habrá que seguir comprobando los siguientes mapeos de medios que ocupan de 50 a 100 personas. En cuanto al público objetivo, esta pregunta también la vamos a seguir manteniendo en la investigación que emana del siguiente estudio. Ciudadanía en general, esto era una pregunta y respuesta, y en segundo lugar el entorno local y regional más cercano, de acuerdo, me imagino, a cierta tradición de medios comunitarios en nuestro estado. Objetivo, misiones, valores. Se les solicitaba también a los medios comunitarios en esta encuesta que señalaran cuáles son los 3 rasgos que mejor definen a su medio ciudadano. Nos llamó muchísimo la atención el hecho de que la mayoría se definen a sí mismos como propiedad de una organización sin ánimo de lucro. Y en segundo lugar, algo que tiene que ver con la independencia de estos medios, el hecho de que la publicidad no procede de grandes corporaciones y de grandes empresas, sino que generalmente se pacta en comunidad. Perdonad que vaya rápido, pero traía una presentación bastante extensa y me quedan apenas 7 minutos. Porcentaje aproximado de producción propia. En este sentido, nos llevamos una sorpresa positiva al encontrar que más del 75% de los medios comunitarios declaraban que los programas están producidos dentro de la propia radio, televisión y nos parece un tanto más problemático este 19% que decían que menos del 25% de la producción emanaba del propio medio. Es decir, entendíamos que son producciones pues, adquiridas de otros medios comunitarios, de otras organizaciones, etc. Bueno, esta pregunta, si recordáis, los medios comunitarios, tal y como los planteábamos, no pueden hacer proselitismo ni religioso ni político. Por lo tanto, nos interesaba evaluar qué ideologías se privilegian, se prohíben o para las que no hay restricciones en estos medios. Nos llamó la atención, por ejemplo, si observáis esta tabla,
el hecho de que, por supuesto, se prohíben posiciones fascistas y en menor medida, mucho menor medida, se limita el conservadurismo y el liberalismo. No hay restricciones en el caso de las ideologías propiamente adscritas a las izquierdas y, por supuesto, se privilegian el feminismo y el ecologismo. En cuanto a fuentes, es decir, cuáles son los informantes, a quién se acude a la hora de planificar una agenda informativa en estos medios, por supuesto ONG, movimientos sociales y otros medios no convencionales. En mucha menor medida aparecen las administraciones públicas, las empresas, los partidos políticos, los medios convencionales. Algo fundamental, si decíamos que uno de los rasgos fundamentales que definen al universo de los medios comunitarios son sus participantes, que son la participación de la ciudadanía, preguntábamos si determinados colectivos participaban o no en estos medios. Nos llamaba la atención, y esta es nuestra hipótesis de partir del nuevo estudio sobre jóvenes y medios comunitarios, que la mayor parte de ellos están participados al 100% por jóvenes. Mujeres, por supuesto, en cuotas muy altas, vecinos, es decir, mucha incidencia en el ámbito local y, por supuesto, otros colectivos. Quería finalizar la presentación señalando, como comentaba, algunas, cómo nos estamos organizando en el sector, principalmente mencionando la principal red de medios comunitarios que emerge en 2005, desde 2009 se constituye como asociación, con encuentros anuales, incluso algunos encuentros extraordinarios. Creo, y en esto me dan la razón algunos compañeros, desde el último encuentro de La Coruña vemos cierta ilusión en el sector, vemos ciertos logros, pero por supuesto muchas nuevas misiones y retos que afrontar, y de esto trabajará Javier García por la tarde, ¿no? Por supuesto se organizan comisiones, creo que las comisiones se están fortaleciendo últimamente y bueno, también hay que reconocer las posibles victorias, ¿no? Como es el reconocimiento, no como nos gustaría, en el marco de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, una ley que coincido con el profesor Campos, nació ya muerta en el momento de su aprobación, que por supuesto limita al sector porque necesitamos tener concesiones. De hecho, creo que solamente hay una red comunitaria con concesión actualmente, limitación de fondos. Si tenemos estatutos similares a las ONGs, ¿por qué no podemos tener ¿por qué no podemos manejar unos presupuestos más altos? Precisamente para romper con ese mito de las 3P que comentaba antes. Hay redes regionales también. Dentro del mapeo nos interesa conocer cuáles están en activo, cuáles no. Igual, por supuesto, nos falta alguna. La Unión de Radios Comunitarias de Madrid, con su proyecto Más Voces, que solicita fondos a través de un crowdfunding, creo que es su emblema. Hay federaciones en Aragón, en Canarias, etcétera, pero tenemos que ver qué grado de actividad mantienen en el momento, ¿vale? Por último, quería cerrar ya con el ámbito académico. Creo que también hay un fortalecimiento de los estudios y del interés en la comunicación para el cambio social en diferentes comunidades autónomas. Por supuesto, creo que este mapa será incompleto, pero observamos núcleos muy fuertes en el ámbito andaluz. Creo que hay mucho trabajo interesante en temas de ciberactivismo y de comunes, tanto en Madrid como en Barcelona. Creo que en el País Vasco también se han hecho importantes esfuerzos. Ahí solamente mencionaba el grupo de Javier Erlo, que tiene más que ver con comunicación para el cambio social. Y anunciar por último el trabajo que están haciendo actualmente desde el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz, conducido por Eloy Sanós, que celebra un importante encuentro de comunicación para el cambio social en mayo del año próximo. ¿De acuerdo? Y por último, ciertas nuevas sinergias que percibimos entre academia,
activistas, comunicadores y profesionales de medios públicos, privados y comunitarios, como podría ser la propia red informal Comunicambio en Facebook y en Twitter, que se articuló de manera informal hace unos años, pero que sigue creciendo. Es una red privada, pero por supuesto estamos abiertos a invitar a nueva gente, y también hay algunos compañeros por aquí que son también comunicambieros, por así decirlos. La iniciativa de premios enfocado, que por supuesto os invito a conocer, y algunas iniciativas muy recientes, ¿no? Desde la propia Red Ciudadana del Derecho a la Información y la Comunicación, que se articulaba hace apenas 2 semanas en Cataluña, hasta la propia sección de Comunicación y Ciudadanía de la Federación de Sindicatos de Periodistas, que está apoyando mucho el debate de los comunitarios. El propio Foro Andaluz y toda esta esperanza que tenemos puesta en la nueva ley del audiovisual en Andalucía, de Reporter, y por supuesto el apoyo que nos está prestando la Asociación Española de Investigación en la Comunicación para la creación de un grupo temático en comunicación y ciudadanía desde ese paraguas amplio de la comunicación para el cambio social. Yo creo que esto es todo. Muchísimas gracias. Bien.